Buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Gracias por acompañarnos nuevamente en este estudio acerca del avivamiento espiritual que Dios quiere para el pueblo de Dios. En la primera parte habíamos dejado claro que la venida de Jesucristo que espera la iglesia es el rapto y que durante este tiempo el pueblo de Dios tiene que estar predicando el evangelio por amor a las almas perdidas, y que la raíz de un verdadero avivamiento en la obra de Dios es el amor por las almas perdidas. En esta oportunidad vamos a seguir meditando en la segunda palabra del bosquejo, que es enardecía, y es necesario que leamos el versículo nuevamente, que es Hechos 17:16, que dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Es necesario que comencemos con una definición. ¿Qué significa estar enardecido? Una persona puede estar enardecida cuando una pasión de su estado de ánimo está en avivamiento. Cuando decimos estado de ánimo nos referimos a las emociones. Estas emociones pueden ser muy fuertes y difíciles de controlar, de tal manera que dominan el comportamiento de la gente. Por ejemplo, hay 5 emociones, las cuales son: número 1, la alegría; número 2, el enojo; número 3, el miedo; número 4, el disgusto; número 5, la tristeza. Entonces, una persona que se encuentra enardecida experimenta un avivamiento de una de estas emociones. Ya puede ser la alegría o la tristeza. Y usted mismo lo ha visto en el comportamiento de la gente. Esto se denomina personalidad. Es decir, cuando una de estas emociones es tan fuerte que caracteriza el comportamiento de esa persona. Y usted lo ha visto, personas con una personalidad extrovertida que son muy alegres, o personas con una personalidad introvertida que son muy tristes. Entonces estas personas tienen un avivamiento emocional porque son dominados por sus emociones. Y muchos cristianos que son carnales pues tienen este problema, se dejan dominar por sus emociones. ¿Y cuáles son las consecuencias de un avivamiento emocional? Bueno, en la iglesia tenemos cristianos carnales que son impulsivos, es decir, que reaccionan de acuerdo a sus emociones, pero no piensan en las consecuencias de sus actos. Así que demuestran su temperamento débil y su inmadurez. Y muchas veces nosotros, pues, equivocadamente decimos que son personas que tienen un carácter fuerte, sobre todo aquellas que se enojan con facilidad por cosas que hasta son insignificantes. Pero esto no es un carácter fuerte, todo lo contrario, es el temperamento débil que demuestra que él no tiene dominio propio y que se deja llevar por sus emociones. Esto solo demuestra la inmadurez de un cristiano que no crece en la fe. ¿Por qué no crece en la fe un cristiano? Bueno, porque él sigue viviendo en la carne, según los deseos del viejo hombre. Y para poder nosotros entender mejor este avivamiento emocional, esta carnalidad del viejo hombre, tenemos que meditar en la vida de un líder bíblico que fue excepcional para el pueblo de Dios, pero que él también tuvo esos momentos de avivamiento emocional que trajeron graves consecuencias para la vida de este siervo. Y nos referimos específicamente a Moisés, y para ello vamos a meditar en Éxodos, en el capítulo 32, vamos a leer el versículo 19 y 20, donde podemos ver una de las experiencias de Moisés con Israel en el desierto. La palabra de Dios dice así: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Si comparamos este pasaje bíblico con Hechos 17 y 16, podemos ver las diferencias entre Moisés y Pablo.
entre un avivamiento emocional y un avivamiento espiritual. Primero, Moisés, pues claramente las Sagradas Escrituras dicen que ardió la ira de Moisés. El Espíritu Santo nos quiere decir que esto solamente se trata de carnalidad, de las emociones fuera de control. Pero cuando miramos lo que dice el Espíritu Santo acerca del apóstol Pablo, vemos que Pablo estaba enardecido en espíritu. No resalta ninguna de las emociones que antes mencionamos. ¿Por qué? Porque Pablo está experimentando ese equilibrio emocional que demuestra la madurez del creyente que ha hecho morir lo terrenal y que se reviste día a día con el nuevo hombre que es creado a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y las consecuencias de un avivamiento emocional pueden ser desastrosas. Primero vemos que la actitud de Moisés es arrojar las tablas de la ley y quebrarlas. Esto es una ofensa delante de Dios. Una persona, por muy cristiana que sea, que se descontrola en sus emociones, él puede blasfemar incluso el nombre de Dios. Eso es algo grave. Y después viene a nivel de los cristianos, porque Moisés destruyó el becerro, lo quemó en el fuego y lo hizo polvo. Pero lo grave es esto, que él esparció el polvo en agua y se lo dio a beber al pueblo de Israel, lo cual también es una forma muy agresiva de reaccionar en contra del pueblo que Dios había liberado de Egipto. Entonces, para meditar un poquito más en el viejo hombre, en la carnalidad de algunos cristianos, es necesario también que pensemos un poquito más en la vida de Moisés, antes de haber recibido el llamado de parte de Dios y tener ese encuentro personal en el desierto. Pues recordemos que Moisés, siendo joven, él salió huyendo de Egipto porque había asesinado a un egipcio. Y esto lo hizo pues defendiendo una causa que parecía justa, porque el egipcio estaba oprimiendo a un israelita. Y eso disgustó tanto a Moisés que se le fue encima y con violencia lo mató. Pero él, en vez de enfrentar las leyes de Egipto, él salió huyendo al desierto para no ser castigado del crimen que había cometido. Ahora bien, parecía una causa justa porque él era israelita y no le gustaba la opresión que vivía el pueblo de Dios. Entonces esto nos permite ver el dilema moral en el que viven los cristianos carnales. ¿Por qué es un dilema moral? Porque ellos por fuera quieren aparentar vivir justamente, pero por dentro tienen pecados escondidos que no han sido confesados. Entonces, una de las principales características de un cristiano carnal es que él puede vivir en hipocresía fácilmente. El consejo que Dios le da a este tipo de cristianos inmaduros es que debe tener temor de Dios, porque no hay nada oculto bajo el cielo que a su tiempo no salga a la luz. Si meditamos en la vida de Moisés, cuando él regresa con la misión de Dios de liberar a Israel de Egipto, recordemos que los israelitas se acordaban de que Moisés había matado a ese egipcio y se lo reclamaron en su cara, y él tuvo mucha vergüenza porque era cierto, nunca pudo ocultar el asesinato de ese egipcio. Así que, querido amigo, querido hermano en la fe, también nosotros le aconsejamos eso de parte de Dios, que confiese sus pecados, porque la gran vergüenza que puede pasar un cristiano es que al final todo salga a la luz en medio de la congregación, y eso pues trae consecuencias espantosas, no solo para la vida del cristiano que ha cometido pecado, sino también para la congregación. Entonces, tenga primero temor de Dios, pero también tenga confianza, porque la palabra de Dios nos da la salida cuando nosotros pecamos, que dice en 1 de Juan 1:9
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, si usted quiere revestirse del nuevo hombre creado a imagen del Señor Jesucristo, la primera característica de madurez espiritual es esa, que todos los días usted trata de estar a cuentas con Dios, confesando sus pecados y pidiendo que limpie su corazón de toda maldad. Porque a medida de que usted sea lleno del Espíritu Santo, lo primero que se va a dar cuenta es que su corazón está lleno de maldad todavía y que necesita ser transformado por Dios. Crece en su interior la necesidad de tener comunión íntima con Dios para ser purificado mientras llega la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues gracias a Dios tenemos esa confianza en su palabra que nos dice que podemos presentarnos delante de su trono sin ser consumidos, estar en la presencia del Dios Santísimo y ser perdonados todos nuestros pecados por la sangre de Cristo. Es un gran beneficio que nosotros pues como cristianos y por fe tenemos sin haber merecido tal favor. Pero lastimosamente el cristiano carnal pues vive en hipocresía. Ahora bien, meditando un poquito más en la vida de Moisés, hay una característica del cristiano carnal que no es del todo mala. Recordemos que en el pueblo de Dios pues debe haber ese equilibrio también. Va a haber hermanos con mucha madurez espiritual, pero también vamos a encontrar otros que realmente parecen niños, pero porque tienen un pensamiento infantil y no crecen en la fe. Pero de las características que se pueden rescatar de un cristiano carnal es que ellos tienen conciencia de la gravedad del pecado. Recordemos que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Ese es el testimonio que tenía delante de Dios y delante del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué lo hizo perder el control de sus emociones? Fue la idolatría del pueblo. Ahí fue cuando ardió la ira de Moisés. Entonces estos cristianos carnales pues tienen esa característica, que ellos miran el pecado en otra gente y se alarman porque ellos piensan que es algo muy grave. Y no necesariamente tiene que ser algo muy grave, pero ellos están tan atentos a ver las fallas de los otros que todos les parece grave y no se dan cuenta que ellos mismos tienen pecados que no han confesado y hasta más horribles. Pero ¿cómo puede funcionar para la iglesia esta carnalidad de estar conscientes de la gravedad del pecado? Bueno, ese equilibrio que tampoco podemos tolerar, pecados que parezcan pequeños, porque no hay pecado grande ni pequeño. Si es ofensa a Dios, tiene su castigo, pero por parte de Dios. Y el problema de la carnalidad del viejo hombre no solamente es que vive en hipocresía, sino que también esta gente tiene el deseo en su corazón de castigar el pecado por ellos mismos. Y no es lo que Dios le ha dicho a ningún cristiano. Ningún cristiano tiene autoridad para castigar el pecado en otro cristiano. Solamente Dios puede juzgar el pecado. ¿Qué dice exactamente Éxodo 32? Vamos a leer el versículo 33 ahora. Porque miramos que Moisés pues castigó a los israelitas dándoles a beber el becerro en agua, pero Dios le reprochó tal actitud y le dice en el versículo 32, en el versículo 33 dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y miremos el versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Es decir, que Dios ha establecido un día en el cual va a derramar toda su ira. Así que es única potestad de Dios castigar el pecado, tanto en los incrédulos como en su pueblo. Es cierto que en la iglesia pues tenemos ancianos con la potestad de ejercer disciplina, pero la autoridad es de la palabra de Dios. Ahora bien, si cada creyente persiste en el pecado, hay reglamentos
que deben ser cumplidos según las Sagradas Escrituras, pero al final es Dios el que castiga el pecado. Así que por el momento vamos a meditar ahorita en esa parte, en ese avivamiento emocional falso que no es el que Dios quiere para con su pueblo. Y más adelante pues vamos a meditar en las características propias del avivamiento espiritual verdadero que se vio en el corazón de Pablo cuando estaba predicando el Evangelio en Atenas. Por hoy, queridos amigos y hermanos en Cristo, les deseo pues que tengan un feliz día y que Dios los bendiga en todo lo que hagan. Feliz día.